Estoy emocionado el día de hoy porque vamos a iniciar con un tema nuevo. Ya por fin terminamos con el tema de la creación, un tema muy interesante. Vimos muchas cosas muy interesantes. Hablamos de la creación, del mundo como tal, hablamos de la creación del hombre, pero también hablamos de la creación de los ángeles. Profundizamos bastante en la creación del hombre como seres a imagen de Dios. Fueron temas muy interesantes, pero ahora vamos a movernos, vamos a seguir con un tema también muy interesante y muy esencial para nuestra fe, para nuestra creencia cristiana. El tema de la persona de Cristo es bien esencial. De ahí, básicamente de ahí parten la mayoría de las doctrinas que nos hacen cristianos. La pregunta a ¿quién es Cristo? ¿Quién es Jesús para ti? La respuesta a esa pregunta básicamente va a determinar de si en realidad eres cristiano o no. Y durante las siguientes, probablemente 5 o 6 sesiones, vamos a estar profundizando en el tema de la persona de Cristo. Antes de iniciar, vamos a hacer una corta oración y damos inicio. Padre, gracias nuevamente por el privilegio de estar en tu casa, por el privilegio de venir a alabarte, venir a estudiar tu palabra. Y el día de hoy que iniciamos con un tema nuevo, como siempre pedimos que tu Espíritu Santo nos esté enseñando, que tu Espíritu Santo nos revele las verdades tan profundas que hay en tu palabra. Y ahora que estudiamos a la persona de Cristo, a nuestro Salvador, te pedimos, Señor, que nos ayudes a entender realmente quién es Jesús, lo que significa para nosotros, para nuestra salvación. Gracias, Padre. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Iniciamos con el tema de la persona de Cristo. Y vamos a iniciar con una definición de quién es Jesucristo. Jesucristo fue plenamente Dios y plenamente hombre en una persona. Y así lo será para siempre. Basados en esta definición, vamos a desarrollar por algunas sesiones este tema de la persona de Cristo. Jesucristo fue plenamente Dios y plenamente hombre en una persona y así lo será para siempre. Y vamos a dividir este estudio de la persona de Cristo en 3 secciones. Ahora, no van a ser 3 estudios, probablemente van a ser algunos más, pero van a ser 3 secciones diferentes que vamos a ver. Vamos a empezar hablando de la humanidad de Cristo. Eso es lo que vamos a estudiar hoy, la humanidad de Cristo. Jesús como hombre. Después vamos a estudiar la deidad de Cristo, o sea, Jesús, Cristo como Dios. Y por último, vamos a terminar estudiando con la humanidad y la deidad unidas en una sola persona, que es la persona de Cristo, la persona de Jesús. Entonces van a ser 3 secciones diferentes que vamos a desarrollar, pero el día de hoy solamente vamos a iniciar con la humanidad de Cristo, porque no vamos a terminar esta sección, pero vamos a iniciar estudiando la humanidad de Cristo. Esa va a ser la primera sección que vamos a estudiar. Y cuando hablamos de la humanidad de Cristo, de Jesús como hombre, es bastante apropiado empezar con el hecho de que Jesús nació de una virgen. El nacimiento de Jesús fue algo sobrenatural y que Dios lo llevó a cabo a través de una virgen, a través de la Virgen María. El primer punto es el nacimiento a través de una virgen. Y
Esto lo podemos encontrar en varios evangelios y vamos a ver algunas citas que nos hablan de este nacimiento virginal de Jesús, de este milagro que ocurrió con Jesús. De nuevo estamos viendo la humanidad de Cristo e iniciamos hablando de su nacimiento a través de una virgen. Vamos a leer algunas citas, empezando en Mateo 1, del 18 al 20. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. Vamos a parar tantito aquí para dar un poquito de contexto. Las costumbres en aquel entonces, las costumbres judías, eran un poco diferentes a las costumbres que nosotros tenemos hoy en cuanto al matrimonio. En aquel entonces existía este periodo cuando tú tienes a dos personas, un hombre y una mujer, que se quieren casar. Y a este periodo se le llama el periodo de desposamiento, cuando están desposados. El hombre va y habla con el padre de la mujer y le dice las intenciones de que quiere casarse con su hija y entran en este acuerdo para casarse y se dice que están desposados. Ahora, todavía no están casados como tal, todavía no son marido y mujer, pero la relación ya es mucho más formal que simplemente un noviazgo. Ya hay algo mucho más formal establecido. Y durante este periodo de desposamiento es cuando el hombre se toma el tiempo para construir una casa o para construir un cuarto básicamente en la casa de su padre. Se toma el tiempo de hacer un cuarto y cuando termina el cuarto, por lo regular, es cuando entonces sí se casan y se van a vivir al lugar que construyeron. Entonces, este periodo de desposamiento es bastante formal en el aspecto de que están comprometidos y ya iniciaron el proceso, pero aún no se han casado. Ahora, es en este momento donde se encontraban María y José. Estaba María desposada con José. Y nos deja bien claro aquí, donde dice, antes que se juntasen, todavía no estaban casados como tal, todavía no vivían juntos, todavía no habían tenido relaciones como marido y mujer. Es importante que recalca esa parte aquí. Y dice al final del versículo 18, se halló que había concebido del Espíritu Santo. María estaba embarazada por obra del Espíritu Santo. 19. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Básicamente José no quería que se supiera lo que había pasado, porque ¿cuál era el castigo para alguien que se encontraba en esta situación? Que se embarazaba sin haber estado casada. ¿Quién sabe? Era morir apedrada. Y José quería evitarle esto a María. Iba a dejarla en secreto. Versículo 20. Y pensando él en esto, he aquí, un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. José quería dejar a María, obviamente en parte también él se encontraba dolido por lo que había sucedido. En su mente María le había sido infiel y por eso estaba embarazada. Pero Dios le manda un sueño a José y le dice, no temas en recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Le está dejando bien claro que fue un milagro de Dios que estaba llevando a cabo en María. Fue un nacimiento, o en este caso una concepción milagrosa a través de una virgen. Vamos a leer un poquito más adelante, en el versículo 24 y 25. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer. José tuvo este sueño, entendió y aceptó que este hijo era concebido por el Espíritu Santo y recibe a María con su mujer. Y de nuevo
se toma el tiempo, aquí el escritor Mateo, de recalcar este hecho en el versículo 25, pero no la conoció, o sea, no se unió a ella como marido y mujer hasta después de que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Está dejando bien claro el autor, aquí Mateo, que fue concebida por el Espíritu Santo. Lo deja bien claro y se lo deja bien claro a José también. Y deja bien claro que María nunca había estado con ningún hombre, que era virgen. Y que aún después de que se casó con José, no se unieron como matrimonio, como marido y mujer, hasta después de que Jesús había nacido. Para que no quedara duda de que este hijo que María iba a tener era un hijo o fue concebido por obra del Espíritu Santo. Fue realmente un milagro. Lucas, otro evangelio, versículos 34 y 35, hablan de lo mismo. Entonces María dijo al ángel, ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. De nuevo recalcando el hecho de que María era virgen, nunca había estado con ningún hombre. Respondiendo el ángel le dijo, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. Los evangelios nos dejan bien claro cómo el nacimiento, cómo la concepción de Jesús fue una obra milagrosa, fue una obra del Espíritu Santo. Y esos versículos por sí solos son suficientes para dar fundamento a la doctrina del nacimiento a través de una virgen. No queda duda, la Biblia no deja espacio para ninguna otra interpretación, lo deja bien claro. El fundamento bíblico para el nacimiento de Jesús a través de una virgen es bien fuerte. Y no solamente es claro, sino que además tiene implicaciones bien grandes en cuanto a nuestra creencia, en cuanto a nuestra doctrina. Este punto en nuestra teología, en nuestra creencia, es básico para muchas otras doctrinas. Y de nuevo la Biblia lo afirma bien fuertemente. Ahora, ¿cuáles son cuál es la importancia de esta doctrina fundamental? ¿Qué es lo que nos dice esta doctrina del nacimiento virginal? Y vamos a ver algunos puntos. Primer punto que vamos a ver es que el nacimiento a través de una virgen enfatiza, recalca que la salvación debe de venir del Señor. Este nacimiento y esta concepción milagrosa a través de una virgen nos recuerda que la salvación jamás puede venir por el esfuerzo humano, sino que tiene que ser una obra sobrenatural de Dios. El hecho de que la concepción de Jesús haya sido una obra sobrenatural recalca el hecho de que nuestra salvación, de que nuestro Salvador también tiene que ser de una manera sobrenatural. Tiene que ser por una obra milagrosa de Dios, por una intervención milagrosa de Dios. Gálatas 4, del 4 al 5. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiéramos la adopción de hijos. Ese era el propósito de Dios de enviar a su Hijo, para que recibiésemos la adopción nosotros también como hijos, para que recibiéramos la salvación. La salvación viene a través de Jesús. Pero esa salvación, este Jesús viene de una manera milagrosa. No es nada más otro hombre, sino que es un hombre que fue concebido a través del Espíritu Santo de una manera milagrosa, recordándonos
que la salvación viene del Señor y que no es por las obras de los hombres. El nacimiento de una virgen recalca este punto. También el nacimiento a través de una virgen y la concepción a través de una virgen hacen posible la unión de deidad y humanidad. ¿A qué nos referimos con esto? Jesús es hombre, pero también es Dios. No es solamente un hombre y no es solamente Dios, es un hombre y es Dios al mismo tiempo. Y Dios quiso utilizar este medio, el nacimiento a través de una virgen, como la forma de llevar a cabo su plan, de mandar a su Hijo al mundo. Y tenía que ser a través de un nacimiento, tenía que ser a través de una virgen. La concepción y el nacimiento tenía que ser a través de una virgen para hacer posible la unión de deidad y humanidad. Y leíamos esto ahorita. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Pero eso es lo que hace posible que se una la deidad y la humanidad. Ahora, vamos a tomarnos un poquito de tiempo y vamos a pensar un poco en otras opciones o otra manera de cómo Dios hubiera podido mandar a su Hijo al mundo. Decidió hacerlo a través del nacimiento, a través de una virgen. Esa fue la manera como Él decidió hacerlo. Que fuera concebido por el Espíritu Santo en una mujer, María, virgen, y que así naciera. Ahora, Dios pudo haberlo hecho de una manera diferente. Y tenemos dos opciones. Dios, en vez de hacer que Jesús naciera a través de una virgen, Dios pudo haber creado a Jesús en el cielo. O sea, lo crea, así como creó a Adán del polvo, también Dios pudo haber creado a Jesús. Lo crea en el cielo completo y lo trae a la tierra. Y Jesús aparece en la tierra como un hombre completo, vivo. Dios pudo haber hecho esto y de esta manera traer a Jesús al mundo. El problema es que si Dios lo hubiera hecho de esta manera, Jesús o el nacimiento de Jesús estuviera completamente fuera o no tuviera la más mínima intervención humana. O sea, no hubiera una madre humana. Sería 100% la obra de Dios y sería difícil para nosotros relacionarnos con Jesús como nuestro Salvador, como un humano, por la forma como hubiera nacido. Entonces, no entenderíamos o sería difícil entender cómo es que Jesús era plenamente humano si no nació como un humano. Si Dios lo creó en el cielo y lo trajo, sería un poco difícil nosotros relacionarnos con Él por el hecho de cómo hubiera nacido, si Dios hubiera decidido hacerlo de esa manera. Ahora, la otra opción es que Jesús hubiera sido concebido de la misma manera que todos los humanos son concebidos. O sea, que Jesús fuera hijo de María y que también fuera hijo de José. Que fuera sido concebido de esa manera, que naciera como todos los humanos nacen y que en algún momento en la vida de Jesús, probablemente muy temprano, Dios de una manera milagrosa lo revistiera de su espíritu y lo hiciera y le inyectara la divinidad, por así decirlo. Esa es la otra opción, que Jesús naciera
como todos los humanos nacen, que fuera concebido como todos los humanos son concebidos, y que en algún momento temprano de su vida Dios lo llenara de su espíritu y lo hiciera Dios, lo hiciera divino. El problema de esta manera, si hubiera sido de esta manera, es que sería difícil para nosotros entender cómo es que Jesús era plenamente Dios si nació y fue concebido como todos los humanos son concebidos. Entonces hay problemas también si Dios hubiera escogido esa opción. Por eso es que Dios escogió la manera que Él escogió. En su sabiduría lo hizo de tal manera que nosotros pudiéramos relacionarnos con Él como hombre, porque nació como nosotros nacemos. Pero a la vez podemos ver y entender su divinidad, porque no fue concebido como nosotros somos concebidos. Fue concebido de una manera milagrosa. Él no tuvo padre humano, solamente madre humana. Y de esta manera podemos relacionarnos con Él como hombre y a la vez ver cómo es completamente divino. Hace posible esta unión de la deidad y de la humanidad. Por eso Dios decidió que Jesús llegara al mundo de esta manera, a través del nacimiento de una virgen. Además, el nacimiento a través de una virgen hace posible la humanidad de Cristo sin el pecado. Todos los seres humanos, absolutamente todos los seres humanos, heredamos dos cosas cuando nacemos, cuando somos creados. Heredamos la culpa legal del pecado, la culpa legal del pecado que viene desde Adán, y heredamos una naturaleza pecadora. Tenemos una predisposición al pecado, a hacer lo malo. Todos los humanos heredamos esas dos cosas: la culpa legal del pecado y una naturaleza moral corrupta que viene desde Adán. Tenemos una disposición al pecado. Pero el hecho de que Jesús no tuvo padre humano, en cierta manera interrumpe esta cadena que viene desde Adán, que trae la culpa del pecado y la naturaleza del pecado. Jesús no descendía de Adán exactamente de la misma manera que nosotros descendemos de Adán. Hay una interrupción en esta cadena que venía desde Adán. Ahora, ¿por qué hay esa interrupción? Porque Jesús no era hijo de José, solamente era hijo de María. Fue concebido por el Espíritu Santo. Se interrumpe esta cadena de culpabilidad legal y de una predisposición al pecado que todos nosotros tenemos. Pero luego viene la pregunta: ¿por qué Jesús no heredó la naturaleza de pecado de María? Tenemos que afirmar que Jesús fue sin pecado para que en realidad Jesús pudiera llevar a cabo nuestra redención, el pago de nuestra culpa. Jesús tenía que ser sin pecado. Entonces, desde que fue concebido, cuando nació, Jesús no traía esa naturaleza de pecado y no tenía la culpa legal del pecado. Y explicamos que en parte es porque no era hijo de José. Pero luego nos hacemos la pregunta: ¿por qué Jesús no heredó la naturaleza de pecado de María? Ahora, la Iglesia Católica tiene una doctrina, un dogma, que se llama la Inmaculada Concepción. Lo pueden escuchar a veces como la Purísima Concepción de María. ¿Quién sabe qué dice ese dogma católico?
Yo no lo sabía hasta hace muy poco que estaba estudiando, me encontré con esta doctrina católica romana, que es la purísima concepción o la inmaculada concepción. ¿Quién sabe qué es? María. ¿Desde cuándo? Esa es la esencia de esta doctrina. Y esto lo agarré de internet, de lo que es la doctrina o el dogma de la Inmaculada Concepción. Dice así: el dogma de la Inmaculada Concepción, también conocido como Purísima Concepción, es una creencia del catolicismo que sostiene que María, Madre de Jesús, a diferencia de todos los demás seres humanos, no fue alcanzada por el pecado original, sino que desde el primer instante de su concepción estuvo libre de todo pecado. Entonces, ¿cómo explica la Iglesia Católica Romana el hecho de que Jesús fue sin pecado? Bueno, lo explican diciendo que María fue sin pecado, que desde su concepción María no tenía pecado, que fue perfecta. Y por eso, cuando Jesús fue concebido por el Espíritu Santo, como María no tenía pecado y su padre fue el Espíritu Santo, Jesús nació sin pecado. El problema es que la Biblia en ninguna parte enseña esto. Además de que no resolvería el problema, porque luego te tienes que hacer la pregunta de por qué María no heredó el pecado de sus padres. Lo único que estás haciendo es moviéndote un peldaño más atrás en la cadenita. No explica el hecho de que Jesús fuera sin pecado. Pero esa es la doctrina católica. Por cierto, es un dogma que es relativamente reciente. Creo que fue en 1800 algo que este dogma o esta doctrina fue aceptada por la Iglesia Católica. Es relativamente nueva. Pero no resuelve el problema. Si dices que María fue concebida sin pecado, te haces la pregunta de por qué no recibió o por qué no heredó el pecado de sus padres. Y así sucesivamente hasta que llegas a Adán. No resuelve el problema. Una mejor manera de resolver este problema, o una mejor solución, es decir, que el Espíritu Santo en María debe de haber prevenido no solo la transmisión del pecado de José, porque Jesús no fue hijo de José, sino que también de una manera milagrosa la transmisión del pecado de María. Entonces, si estamos dispuestos a aceptar que Jesús fue concebido de manera milagrosa por el Espíritu Santo, no debemos de tener ningún problema en decir que ese mismo Espíritu Santo protegió a Jesús de tal manera que no recibiera el pecado que venía de María. Ahora, tenemos base bíblica para esto. Aquí cuando tenemos al ángel que visita a María, le dice lo siguiente. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Está diciendo lo que va a pasar. Por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. La obra que el Espíritu Santo está haciendo al cubrir a María para llevar a cabo la concepción, hace la obra de tal manera que el ser que va a ser concebido va a ser santo. Va a prever que el pecado que existe en María sea heredado a Jesús, al Hijo. Y el pecado de José no entra en juego porque José no fue su padre. Entonces el Espíritu Santo hace la concepción milagrosa de tal manera que no necesite padre y de tal manera que el pecado de María no sea heredado por Jesús, por el Hijo.
Esa es una explicación mucho más bíblica que el decir que María no tuvo pecado desde su concepción. No hay ninguna base bíblica para la inmaculada concepción de María. Entonces, de nuevo, el nacimiento de una virgen hace posible que Jesús sea humano, pero sin pecado, lo cual es esencial para que la redención se pueda llevar a cabo. Ahora, dejando claro el nacimiento virginal, el nacimiento a través de una virgen, podemos hablar acerca de Jesús como hombre. ¿Qué significa que Jesús sea hombre y que sea completamente hombre? Significa que Jesús tenía debilidades y limitaciones humanas. Jesús era hombre como cada uno de nosotros, de carne y hueso, y tenía las mismas debilidades y tenía las mismas limitaciones que nosotros también tenemos. Empezando por el hecho de que Jesús tenía un cuerpo humano. Un cuerpo humano como el que tenemos cada uno de nosotros. Jesús nació tal como nacen todos los bebés. Lucas 2:7. Y dio a luz a su hijo primogénito y lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre porque no había lugar para ellos en el mesón. Jesús nació de la misma manera que nacen todos los humanos. Jesús creció de la niñez a la edad adulta como crece todo niño. Llevó este proceso de nacer como bebé e ir creciendo de la misma manera que todos los niños crecen. Lucas 2:40. Y el niño crecía y se fortalecía y se llenaba en sabiduría y la gracia de Dios era sobre él. Lucas 2:52. Y Jesús crecía en sabiduría y en estatura y en gracia para con Dios y los hombres. ¿Okay? Creció como crecen todos los niños. Jesús se cansó tal como nosotros. Y la cita no la tengo aquí, pero se las voy a leer. Juan 4:6. Y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Esto es en Juan 4:6. Jesús se cansó. Su cuerpo se cansaba de la misma manera que nosotros nos cansábamos. Jesús sintió sed. Esto lo vemos en Juan 19:28. Disculpen que no traigo la cita en el proyector. Juan 19:28. Después de esto, sabiendo Jesús que ya estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Cuando Jesús estaba en la cruz, sintió sed. Su cuerpo se cansaba, su cuerpo sentía sed, su cuerpo se dolía de la misma manera que nuestro cuerpo lo hace. Jesús tenía un cuerpo humano. Tuvo hambre. Mateo 4:2. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches, tuvo hambre. De hecho, 40 días es aproximadamente el límite de tiempo que una persona puede estar sin comer. ¿Sabían ustedes eso? Podemos durar 40 días sin comer. Y a veces se nos pasa la comida de un día y ya andamos que no hallamos la puerta. 40 días es lo que puede durar una persona aproximadamente sin comer. Y después de eso, entonces siguieron las cuentas. Después de 40 días y 40 noches, Jesús tuvo hambre. Así como nosotros también nos da hambre. Jesús murió en la cruz. Así como nosotros también vamos a morir en algún momento.
tan humano es Jesús que su cuerpo humano murió. Lucas 23, 46. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. O sea, murió. Jesús murió. Su cuerpo humano, físico, murió. De la misma manera que todos nosotros vamos a morir. Jesús resucitó de los muertos en un cuerpo humano físico. Y otra vez, me equivoqué aquí con las citas. Lucas 24, 39. Aquí es Jesús, después de que fue crucificado, después de los 3 días, resucitó y se le aparece a sus apóstoles. Y en el Lucas 24, 39 les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene ni huesos ni carne, como veis que yo tengo. Jesús resucitó en un cuerpo físico humano. Ahora, el cuerpo que Jesús tuvo después de que resucitó es diferente al cuerpo que nosotros tenemos. Y muy probablemente es el tipo de cuerpo que nosotros también vamos a recibir cuando nos vayamos juntamente con Cristo y recibamos nuestros cuerpos glorificados. ¿Quién me dice qué cosas extrañas podía hacer Jesús después de que resucitó? ¿Cómo? Atravesar paredes. Aparecer y desaparecer. Ahora, no sabemos hasta qué grado vamos a tener ese tipo de habilidades, pero Jesús resucitó con un cuerpo físico. Ahora, era diferente, era un cuerpo glorificado, pero era un cuerpo físico. Le dice a sus apóstoles: miren, toquen, tengo carne, tengo huesos, a diferencia de un espíritu. Jesús resucitó en un cuerpo humano. También un poquito más adelante dice que Jesús comió con ellos. Lucas 24, del 42 al 43. Entonces le dieron parte de un pez asado y un panal de miel, y él tomó y comió delante de ellos. Cuando Jesús resucitó, el cuerpo en el que resucitó, él pudo comer, él comió con ellos. Era un cuerpo humano. Fue Lucas 24, del 42 al 43. Entonces, Jesús se les aparece a los discípulos, les dice: miren, toquen mi cuerpo, vean que soy de carne y hueso. Come con ellos, y después, en Lucas 24, del 50 al 51, leemos: y los sacó fuera hasta Betania, y alzando sus manos los bendijo, y aconteció que bendiciéndolos se separó de ellos y fue llevado arriba al cielo. Jesús asciende al cielo en un cuerpo humano. Primero se toma el tiempo de hacerles ver claramente que es un cuerpo humano. Lo dejan que lo toquen, come con ellos, y después salen afuera de la ciudad y asciende en un cuerpo humano. Jesús va a mantener ese cuerpo humano para toda la eternidad. Y cuando tomamos todos esos versículos que acabamos de ver, nos queda bien claro que Jesús era humano como tú y como yo, que su cuerpo era completamente humano y tenía las mismas debilidades y las mismas limitantes que nosotros tenemos como humanos. Y no solo eso, sino que Jesús ascendió al cielo en su cuerpo humano glorificado y va a regresar en su cuerpo humano glorificado, y por la eternidad va a permanecer de esta manera. Pero Jesús no tenía solamente un cuerpo humano, también tenía una mente humana. Leemos en Lucas 2:52:
y Jesús crecía en sabiduría. ¿Qué les da a entender el hecho de que crecía en sabiduría? Que no lo sabía todo, que estaba aprendiendo. Que de la misma manera como los niños van creciendo y aprenden, van adquiriendo sabiduría, así Jesús también crecía en sabiduría. La mente de Jesús era una mente humana también. Hechos 5:8. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús pasó por ese proceso que todos los niños pasan cuando aprenden a obedecer. Van adquiriendo conocimiento, van adquiriendo sabiduría y a través de sus padres aprenden a obedecer. Jesús pasó por todo este proceso. Fue parte de la humanidad de Jesús. No solamente su cuerpo era humano, su mente también era una mente humana. Crecía en conocimiento, en sabiduría, aprendía a obedecer a sus padres, como todos los niños, como todos los humanos lo hacen. Y Jesús también tenía un alma humana. Juan 12:27, aquí es Jesús el que está hablando. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Jesús estaba pasando por momentos muy difíciles antes de su crucifixión y dice, está turbada mi alma. Juan 13:21, habiendo dicho Jesús esto, se conmovió en espíritu y declaró y dijo, de cierto os digo, que uno de vosotros me va a entregar. En esos dos versículos, cuando habla de el alma turbada y de que se conmovió en su espíritu, es la misma palabra que se utiliza en el griego. La palabra es tarazo. Y esa palabra se utiliza para referirse a personas que están llenas de ansiedad o que han sido sorprendidas quizá por un peligro. Ese es el uso de estas palabras. Y nos hablan del estado emocional en el que se encontraba Jesús. Estaba bajo mucho estrés. Su alma estaba turbada. De hecho, justo antes de su crucifixión, Jesús dice en Mateo 26:38, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Jesús tenía un alma humana, tenía un espíritu humano que al mismo tiempo también nos llevan a ver que Jesús tenía emociones humanas. Tenía un cuerpo humano, una mente humana, un alma humana, y todo esto lo llevaba a que tuviera también emociones humanas. Jesús se maravillaba. Mateo 8:10. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto os digo que ni aún en Israel he hallado tanta fe. El maravillarse es una emoción humana. Y usualmente cuando nos maravillamos por algo es porque sucede algo que no estábamos esperando. Y nos maravilla. Jesús lloró. Juan 11:35. Jesús lloró. ¿Quién sabe cuál es el contexto de este versículo? ¿Por qué lloró Jesús? Porque murió Lázaro. Esto es en el contexto de Lázaro, que era un amigo muy, muy amado de Jesús y que fallece.
Cuando Lázaro por fin llega cuando Jesús por fin llega a donde estaba Lázaro y le dicen que murió, se conmueve y llora. Amaba mucho a Lázaro. Esa es una emoción humana. Y curiosamente, ¿qué sucede justo después de esto? ¿Qué hace Jesús? Lo resucita. Jesús hace un milagro, pero es tan humano Jesús que aún sabiendo que iba a ser el milagro de resucitarlo, su alma se conmueve y llora por Lázaro. Es una emoción humana que no pudo contener. Tenía emociones humanas. Jesús oraba con el corazón lleno de emoción. Hebreos 5:7. Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Jesús oraba al Padre con súplicas, ruegos y gran clamor y con lágrimas, lleno de emoción, lleno de emociones humanas, porque Jesús era completamente humano, es completamente humano. Estamos viendo la humanidad de Jesús. Tenía cuerpo humano, tenía una mente humana, un alma humana que lo llevaban a tener emociones humanas. Jesús era completamente hombre. Tan completamente hombre, humano, era Jesús, que las personas cercanas a él lo veían como un hombre. Mateo nos da una historia muy interesante que tiene que ver con el ministerio de Jesús. Leemos en Mateo 4, del 23 al 25. Aquí Jesús está con su ministerio. ¿Qué nos dice aquí el 23 al 25? Mateo 4, del 23 al 25. Y recorrió Jesús toda Galilea, enseñando en las sinagogas de ellos, predicando el evangelio del reino, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Hacía milagros y se difundió su fama por toda Siria. Y le trajeron todos los que tenían dolencias, los afligidos por diversas enfermedades y tormentos, los endemoniados, lunáticos y paralíticos, y los sanó. Y le siguió mucha gente de Galilea, de Decápolis, de Jerusalén, de Judea y del otro lado del Jordán. Jesús se hizo sumamente famoso porque hacía milagros, porque enseñaba con una autoridad que nunca antes habían visto. Jesús era sumamente popular. Sin embargo, cuando Jesús va a su tierra, a su pueblo natal, bueno, no su pueblo natal, pero al pueblo donde creció, ¿qué sucede? Mateo 13, del 53 al 58. Aconteció que cuando terminó Jesús estas parábolas, se fue de allí. Y viniendo a su tierra, las enseñaba en las sinagogas de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían: ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo del carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo: no hay profeta sin honra, sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros a causa de la incredulidad de ellos. Tan humano era Jesús que por sus primeros 30 años de vida, la gente que convivía con él, la gente con la que creció, lo veían simplemente como un humano. No veían nada especial,
nada que sobresaliera en Jesús, porque era humano, completamente humano. Y después, cuando Jesús inicia con su ministerio y llega a su tierra con su gente y empieza a enseñarles y empieza a hacer milagros, se quedan sorprendidos. Dicen, este que vimos crecer, que no tiene nada de especial, ¿de dónde tiene esta autoridad y de dónde tiene este poder? Es el hijo de José y de María. Lo veían como un hombre, como un humano, porque era un humano completamente. Durante los primeros 30 años de su vida, Jesús vivió una vida humana que era tan común y corriente que las personas de Nazaret que le conocían mejor se quedaron asombradas de que él pudiera enseñar con autoridad y obrar milagros. Entonces les hago la pregunta, ¿fue Jesús completamente humano? Sin lugar a dudas, Jesús era completamente humano. Vemos que la gente que le conocía no podía entender cómo esta persona que conocían también, que no había mostrado nada extraordinario, estuviera haciendo estas cosas. En sus ojos era un hombre simplemente. Incluso sus hermanos no aceptaban el hecho de que era un profeta y mucho menos el Hijo de Dios. Porque Jesús era y es completamente humano. Y esa es la primera parte de la humanidad de Jesús. Queríamos dejar bien claro el hecho de que Jesús era tan humano como ustedes y como yo. Completamente humano en todas las maneras posibles. A diferencia de que no tenía pecado. Ya vimos por qué, cómo fue posible que no heredara el pecado. Y el hecho del pecado, este punto del pecado, es lo que vamos a estudiar la siguiente sesión. Seguimos todavía estudiando la humanidad de Cristo y vamos a estudiar acerca de la impecabilidad de Jesús. Cómo Jesús nació sin pecado y vivió una vida sin pecado. De nuevo, una de las bases de toda nuestra doctrina cristiana. La humanidad de Jesús, su impecabilidad, que no tuvo pecado. Vamos a orar. Gracias, Padre, por este tiempo. Gracias por tu palabra y gracias porque claramente nos enseñas quién es tu Hijo. La manera tan especial y sobrenatural como tú lo trajiste al mundo y lo que significa para nosotros, para nuestra salvación, para nuestra esperanza, que tenemos un Dios que es hombre, con el que nos podemos relacionar, pero que es perfecto y que es completamente divino también. Gracias, Padre, por esta doctrina tan especial y a veces tan difícil de entender. Pero gracias, Señor, porque tenemos tu Espíritu Santo, tenemos tu palabra y queremos entender lo que quieres, lo que esta doctrina significa. Gracias por este tiempo, gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.